Buenos días, vamos a empezar. Vamos a continuar con el programa 63 de Contaduría y Administración, congruente con su lema por la realización plena del ser. La Universidad Autónoma de Baja California es una institución que promueve el derecho a la salud de su comunidad. De ello se declara 100% libre de humo de tabaco, de ahí que los invitamos a sumarse al compromiso y evitar fumar, a fin de darle un giro saludable a su vida. Muy buenos días, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Experiencias de Aprendizaje Disruptivas, en el marco de los festejos académicos, culturales y deportivos por el 63 aniversario de su fundación. Tengo el agrado de presentar a las siguientes autoridades que nos acompañan esta mañana. Directora de la Facultad de Contaduría y Administración, doctora Margarita Ramírez Ramírez. Directora de la Facultad de Contaduría y Administración, doctora Nora del Carmen Osuna Millán. Coordinadora de Formación Profesional, está por aquí la doctora Ivonne, ¿sí? De la Facultad de Contaduría y Administración, doctora Jacqueline. Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor Ricardo Fernando Rosales Cisneros. Asimismo, agradecemos la presencia de invitados e invitadas especiales, estudiantes y personal docente de la Facultad de Contaduría y Administración. Sean bienvenidos y bienvenidas. Para continuar, en nuestro programa tenemos la conferencia que se denomina Experiencias de Aprendizaje Disruptivas, la cual impartirá el maestro Jorge Alberto Zavala Ontiveros, y me voy a permitir leer un poco de su amplísima trayectoria. Jorge Zavala es de esos personajes que te hacen creer que la palabra imposible es solo un reto más a conquistar. Ingeniero electrónico de corazón y matemático por curiosidad, su vida es un recorrido fascinante por el mundo de la innovación y el emprendimiento, con un sabor muy especial a Silicon Valley y un toque muy nuestro, latino. Desde joven, Jorge se aventuró en el mundo de la tecnología, empezando con proyectos que hoy suenan a ciencia ficción, desde crear sistemas de emergencia durante el terremoto de México en 1985, hasta revolucionar el manejo de la caña de azúcar en Veracruz. Pero Jorge no se detuvo ahí. Se lanzó a la aventura de fundar no una, sino 10 empresas tecnológicas, tanto en México como en Estados Unidos, abordando desde la distribución de agua hasta la mercadotecnia digital para startups. Si algo distingue a Jorge es su capacidad para mirar más allá del horizonte. Se mudó a Silicon Valley, donde su sed de conocimiento lo llevó a escribir el libro Think Like Silicon Valley, Think Anywhere, que tengo aquí, un manual para todos aquellos que buscan capturar la esencia de este polo tecnológico y llevarlo a cualquier rincón del mundo. Pero Jorge no solo se quedó en la teoría. Como director de la aceleradora de negocios Tecma, ayudó a más de 700 empresas mexicanas a sumergirse en la cultura de innovación de Silicon Valley. La educación y la filantropía también juegan un papel crucial en su vida. Con la creación de la Red Global de Mexicanos y su labor como profesor de la Maestría de Innovación y Nuevos Negocios, Jorge ha inspirado a incontables mentes a soñar en grande y trabajar por un futuro más innovador. Pero, ¿qué hace a Jorge tan especial? Su inquebrantable creencia en que la innovación y la educación son las claves para transformar el mundo. Su vida es un testimonio de que con pasión, dedicación y un poco de locura se pueden traspasar las barreras del no se puede. Y aunque él mismo admite haber corrido de una idea a otra, su legado es un mosaico vibrante de proyectos que han tocado la vida de muchos y muchas, dejando una huella indeleble en el camino hacia un futuro donde la innovación es la norma, no la excepción. Así que, bueno, recibamos con un fuerte y caluroso aplauso al maestro Jorge. Pues muchísimas gracias por la invitación aquí a la Facultad, a la Universidad Autónoma
Baja California, y pues realmente me da mucho gusto. Me encantó la manera en que leíste, es la primera vez que oigo que leen con esa emoción y con ese gusto. Esta redacción que acaban de oír ha sido una larga discusión que he tenido con muchos amigos y muchas personas. Dicen, ¿cómo puedes resumir tu vida? Y la verdad es que muchas veces para todos nosotros no es fácil. Y pues es en ese sentido algo de lo que quiero venir a compartir con ustedes y realmente en qué manera poder prender en ustedes el que sean motores de transformación de cómo vivimos diariamente. Muchas veces soñamos, nos imaginamos nuestros role models, nos imaginamos a Bill Gates, a Steve Jobs, a Elon Musk y todo eso. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que uno de ustedes, o cada uno de ustedes, mejor dicho, puede tener un impacto para poder transformar la vida de la gente que está a su alrededor? Y en ese sentido, este concepto que hablo yo, que se llama experiencias disruptivas de aprendizaje, es algo que llevo ya un muy buen rato buscando cómo darle forma. Como lo mencionan en mi currículum, tuve la fortuna en el año 2005 de haber sido invitado por el gobierno de México a dirigir la aceleradora de negocios de México en el Silicon Valley. ¿Quiénes de ustedes, aquí me gustaría, saben qué es Silicon Valley? ¿Han estado en Silicon Valley? Muy pocos. Y eso es algo que me preocupa. Es algo que me preocupa porque cuando volteamos a ver, ¿quiénes de ustedes usan Facebook? Todos. ¿Quiénes de ustedes usan Instagram? Todos. ¿Quiénes de ustedes tienen un teléfono Android o iPhone? Todos. ¿Dónde nacieron esas cosas? Todas ellas han sido producto de la experiencia en Silicon Valley. Alguno por ahí puede refutarme y decir, bueno, es que Facebook no es originario de Silicon Valley. Absolutamente de acuerdo. Nació en Boston y cuando quisieron hacer una cosa grande, ¿a dónde se fue? A Silicon Valley. Algunos podrán decir que el Silicon Valley se está deshaciendo. Hay muchas noticias en el periódico que hablan de eso. Que se está yendo a Florida y que se está yendo a Texas, a Austin. Y la realidad es que eso no está pasando. Silicon Valley es un lugar extraordinariamente vibrante en donde las ideas son la alimentación de cómo van a hacer las cosas. Y tener una experiencia disruptiva de aprendizaje para mí es un elemento fundamental para que eso pase. Y aquí realmente esta presentación es producto, acabo de tener la fortuna de que me invitó un agente honrosamente aquí de Tijuana, Cristian Peñalosa, que tiene una empresa que se llama Mirai Innovaciones. Me acaba de invitar y estuve con él 2 semanas en Japón, platicando con otros muchachos de otras universidades públicas de México, cómo tener una experiencia disruptiva de aprendizaje. Cómo ellos volaron a Japón, estuvieron 2 semanas y la idea era que regresen a México con la capacidad cada uno de ellos de hacer un proyecto disruptivo. Cuando decimos un proyecto disruptivo, algo de lo que a mí me interesa, algo que me interesa es, primero, cómo hacemos que las cosas sean innovadoras. Y el primer problema para hacer las cosas innovadoras es muy difícil cuando no tenemos nosotros la visibilidad de qué es ser innovación. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo nacen cosas nuevas? O sea, imagínense ustedes llegar un día a una conferencia en Stanford, llegar tarde y sentarse atrás, en la última fila, y había 2 muchachas con sus laptops. Estamos hablando del año 2005-2006, cuando las laptops empezaban a ser realmente algo de todos los días. Todavía no eran lo popular hoy. ¿Quién de ustedes no tiene probablemente no una, sino 2 laptops en su casa? No un teléfono, sino a lo mejor de ustedes tienen más de uno. Y sentarse y pararse atrás de ellas y ver que estaban escribiendo cositas, frases pequeñas de la conferencia que estaba al frente. Y cuando termina la plática les pregunto, ¿qué están haciendo? Estamos microblogueando la conferencia. ¿What? Sí, estamos usando Twitter para poder nosotros
dar a conocer la conferencia. ¿Qué es Twitter? Y dice, pues aquí está, veo en el browser Twitter, y a la hora que veo, pues llego a mi casa en la noche, y ese día yo no llevaba una computadora conmigo, no estaba tan todavía en el tren, y llego en la noche a mi casa y busco Twitter, twitter.com, abro mi cuenta, gratis, wow, escribo 2 o 3 palabras, y listo. Sigo mi vida diaria, y el año siguiente, un año después, regreso a la misma conferencia, y veo a las mismas 2 muchachas escribiendo. Dije, Twitter. ¿Qué ha pasado con Twitter en un año? Y pues les vuelvo a preguntar, no, pues es que estamos haciendo esto y tenemos tantas gentes que nos están siguiendo y estamos platicándonos todo lo que hoy ustedes conocen que se hace en Twitter. En ese momento, cuando yo lo oí la primera vez, no supe de qué era. Tardé un año en volver a usar mi cuenta de Twitter. Y eso es una experiencia disruptiva de aprendizaje. Hoy, Twitter nos permite a cualquier persona poner información que cualquier persona del mundo puede ver. Y me dirían, y eso también lo puedo hacer en Instagram, lo puedo hacer en Facebook. No es cierto. En Facebook la van a ver mis amigos. En Facebook o en Instagram la van a ver la gente que me conoce, la gente que conoce a la gente que me conoce. En Twitter lo puede ver cualquier persona. Podemos tener un alcance global. Todo eso son cosas que nos lleva y dicen, bueno, ¿cómo somos? Todavía no. ¿Cómo somos innovadores? En la infancia yo hice muchas cosas. Ayer me preguntaba el profesor David Lund, dice, oye, ¿cómo aprendiste tú? ¿Cómo aprendiste tú a ser innovador? Pues la verdad es que la primera cosa que me despertó la curiosidad era los cochecitos Scania. ¿Quiénes de ustedes no tuvieron una autopista cuando eran niños o tuvieron un tren cuando eran niños? Todos ustedes han tenido eso. Y eso a mí me fascinó cuando tenía 11 años hacer mi primera maqueta de trenes. Ahí sí les apuesto que ninguno de ustedes a los 11 años hicieron una maqueta de trenes. De ahí, cuando dices pionero en respuestas a crisis, tengo una serie de aprendizajes que fueron muy, muy fuertes. El temblor de 1985, que estoy seguro que aquí hay como 3 personas que nacieron en esa época o estaban vivos en esa época. Todos los demás no tenían idea. Estaba yo trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, cuando el regente de la ciudad le habla al director del instituto y le dice, oye, ¿en qué manera nos pueden ayudar después del terremoto que sucedió, que fue un terremoto pavoroso en la Ciudad de México? Casualmente yo estuve en el temblor en la Ciudad de México, venía manejando, llegué a Cuernavaca y nunca supe que había temblado hasta las 2 de la tarde. Y cuando llego a mi oficina y me habla el director del instituto y dice, oye, ¿qué podemos hacer para ayudar? Pues podemos hacer alguna forma de un inventario de todos los lugares donde hay algún desastre, qué materiales existen, qué equipos existen. Y en menos de 24 horas logramos armar un equipo de 20 personas que durante 7 días, sin dormir, estuvimos en la delegación Benito Juárez, Venustiano Carranza, recibiendo equipo que donaban de todas partes del mundo, distribuyéndolos. Cuando la telefonía en México se murió porque se cayó el edificio principal, creamos una red de radioaficionados para poder comunicarnos alrededor de la ciudad. Y en menos de 24 horas logramos hacer eso. Para mí eso fue una experiencia disruptiva de aprendizaje. Jamás me imaginé tener yo la capacidad de dirigir un equipo de ese perfil de gente, armar un sistema, programarlo. Las computadoras personales en 1985 acababan relativamente de salir. Habían salido la IBM PC, que fue la primera que tuvo un tremendo, un año antes. Armamos una red cuando no había redes locales, comunicarse con internet, eso que ustedes ven que se pueden comunicar los computadores, no existía. Toda la comunicación en nuestra red era a través de floppy disk. ¿Quién de ustedes sabe qué es un floppy disk?
Esa era nuestra forma de compartir datos. Y fue toda una experiencia. Y esto nos llevó a cómo poder aprender. Y de ahí todo el tiempo mi mente ha sido, cuando tienes un problema enfrente, chiquito o grande, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que ese problema se haga o se resuelva mejor? Esa es la mentalidad del innovador. Esa es la mentalidad de lo que queremos. Y lo que nosotros estamos viendo es que en ese sentido, mucho de lo que hay aquí es en qué forma podemos trabajar. Ayer me hacía una pregunta, David, cuando me recogía en el aeropuerto, me dice, oye, ¿cómo puedes compartir a muchachos con ustedes para que mañana, es más, hoy en la tarde, cada uno de ustedes quiera hacer algo que va a cambiar el mundo? Todos tenemos esa posibilidad. Si queremos cambiar el mundo, ¿creen que lo vamos a poder cambiar para mañana? Sí podemos hacer cambio para mañana, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en que nuestra idea la cocinemos, la desarrollemos, creamos algo, la probemos y empecemos a experimentar? Meses, si no es que años. Entonces, lo que hoy pueden pensar es que van a hacerlo. El resultado de los que tengan éxito lo veremos dentro de 3 o 5 años. Y ese es un cambio trascendental de cómo podemos nosotros pensar de una manera diferente. Y esa manera diferente, pues es en donde una de las primeras preguntas que hay, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Una experiencia de aprendizaje disruptivo o una experiencia disruptiva de aprendizaje? Este juego de palabras me encanta. ¿Por qué? Porque esto llevo esta idea que estoy mostrándoles, llevo más de 15 años, desde que manejaba yo el programa de Tegma, todo el tiempo decía cómo hacemos talleres en programa disruptivo. Tuve la fortuna de entrenar a más de 700 empresas que fueron de México a Silicon Valley, y una de las cosas que mis jefes decían, contigo no se puede trabajar, porque llegas, los entrenas de una manera, y a los meses que viene, llega otro grupo de gente, y el programa que haces es diferente. Yo, claro, se trata de hacer innovación. El mes pasado aprendimos muchas cosas buenas, aprendimos más cosas malas, y la pregunta es, ¿cómo aprovechamos ese conocimiento para hacer algo mejor? Y cada mes, imagínense, durante 8 años que dirigí la aceleradora, que teníamos actividades, cada mes inventábamos una nueva forma. Obviamente, para la gente que estaba en niveles más altos, decían, oye, es que ustedes son un caos. La innovación es un caos. La innovación es aprender a manejar las cosas sobre la marcha, a tomar decisiones constantemente. Y aquí es algo en lo que tenemos que ver. Estamos en la Facultad de Contabilidad, aquí nos enseñan los números, son cosas muy rectas, muy estrictas, y tenemos que pensar que eso lo necesitamos, pero también tenemos que pensar cómo podemos hacer las cosas diferentes. ¿Quiénes de ustedes han usado una hoja de cálculo? Todos. ¿Se imaginan en 1983, cuando llega un amigo a tu casa? Yo vivía en Canadá en ese momento, con una computadora Apple IIe, una caja de plástico con teclado. Me dice, oye, ¿me prestas tu televisión? ¿Para qué quieres mi televisión? Pues es que estas computadoras no traen monitor. Conectamos la televisión a la computadora y dice, ve esto, y me enseña Visicalc. ¿Quiénes de ustedes habían oído la palabra Visicalc? Aquí no la maestra. Visicalc fue la primera versión de una hoja de cálculo. Y empieza a enseñártela y te dice, oye, esto sirve para hacer lo que equivale a una hoja de contabilidad. Y nos las muestra y empieza a los amigos, y pues todos nos quedamos con cara de cuatro, ¿y eso qué chiste tiene? Hoy preguntan ustedes qué chiste tiene. ¿Ustedes podrían vivir hoy sin una hoja de cálculo? No, la usamos para todo. Eso nuevamente es una experiencia disruptiva. Pero entonces viene, ¿en qué fue?
¿Tuve una experiencia disruptiva para aprender algo? Claro, cuando llega alguien y te lo muestra sin ni siquiera tener en mente que alguien te lo va a enseñar. O cuando haces una experiencia de aprendizaje que se convierte en disruptiva. Y estos son dos juegos de palabras que tenemos que aprender. ¿Qué queremos? ¿Queremos ser activos para provocar la disrupción? ¿O queremos ser pasivos para recibir y descubrir nosotros la disrupción? Y los dos son juegos que tenemos que jugar. Y en ese sentido, pues la verdad es que, como les mencionaba, o sea, mi pasión para descubrir, o sea, a los 11 años aprendí cómo hacer una maqueta de trenes. 3 años después tengo la fortuna de que un vecino en la colonia le gustaban los trencitos a escala igual que a mí. La única diferencia es que yo tenía en ese entonces 14 años y mi vecino tenía 65 años. La otra diferencia es que mi vecino era multimillonario y yo era un estudiante que no tenía más que para a veces pagar los transportes para llegar a la universidad. Y platico con él. Me lo presentan y conozco a una de sus hijas que me dice ¿que te gustan los trenes a escala? Sí. Me encantaría. Y yo, oye, ¿por qué no vienes? Tengo una maqueta de trenes de 500 metros cuadrados, o sea, un cuarto más grande que este, de trenecitos. ¿Quiénes han visto el programa de los Locos Adams? Donde ruedan y... Pues imagínense una maqueta de esas dimensiones, o más grande, de trenecitos a escala. Y me dice, oye, si te gustan los trenes, puedes venir a mi casa el día que quieras. De viernes a domingo, mi único interés es de las 2 de la tarde al domingo a las 8 de la noche, solamente hablo de trenes. Y esa maqueta era una cosa que era la envidia de cualquier cosa. Me convertí en su hijo adoptivo, realmente, y aprendí a cómo construir, no una maqueta, cómo hacer un tren, cómo construir un vagón, cómo hacer las piezas, cómo parar la línea de producción de la empresa de este amigo que era el dueño de la fábrica de medidores de agua, para poder fabricar las rueditas que iban a hacerse para usted. Cuando tenía 14 años. ¿Quiénes de ustedes se imaginan llegar aquí a una de las maquiladoras y decirles, este fin de semana nos prestan los talleres para poder hacerlo? ¿Quiénes se atreverían a hacer eso? Y el día que le dijimos a ese ingeniero que sus sistemas mecánicos, ¿no?, de automatización no funcionaban porque las ruedas de los trenes eran de plástico, dijo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que hacerlas de un material más pesado. ¿Qué material más pesado? Latón. ¿Cómo se hace una rueda de tren para trenes de este tamañito? Y había que aprender. Nadie de los que estábamos involucrados en esto teníamos idea de cómo se podía hacer eso en una fábrica que servía para hacer medidores de agua. Paramos la línea de producción, produjimos 5,000 rueditas en un fin de semana, y después todos los hobbyistas en México nos hablaban y decían, oigan, ¿nos pueden vender de sus rueditas? Tenías un montonal que nosotros necesitábamos 100 para nuestros trenes y habíamos hecho, pues a la hora que pones una máquina a producir, pues que produzca hasta que se acabe el tiempo que tienes y el material que tenías. Eso es algo que los invito para que ustedes vean. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que ver es hacer las cosas o hacer que las cosas se hagan. Y esa fue tal vez mi parte más importante. ¿Quiénes de ustedes quieren ser jefes? ¿Y quiénes de ustedes quieren decir que el dispositivo nuevo para una cosa de detectar cáncer, o un sistema nuevo para medir la sangre, o un sistema nuevo de comunicación lo hicieron ustedes? Hay dos diferencias sustanciales en esto. Yo quiero decir que yo dirigí un proyecto, o yo quiero decir yo lo hice. Y esto es nuevamente, yo recuerdo, mencionó ahorita aquí el moderador, de que yo he arrancado 10 empresas. Me acuerdo, en la segunda empresa la arrancamos 3 amigos, y esa fue toda la experiencia. Imagínense ustedes que renuncian después de pelearse con el presidente de la empresa, abruptamente. En 2 semanas van a ser su hijo.
Y llegas a tu casa, le dices a tu esposa algo, no me atreví a decirle a mi esposa que había música. Me encierro en mi estudio, le hablo a 2 amigos, y les digo, oiga, acuérdense de esta idiotez. Me dice, pues ven a platicar con nosotros mañana. Cada uno por separado, fueron 2 llamadas diferentes. Y voy y platico con ellos 2 y regreso feliz a mi casa ese día. Le digo a mi esposa, acabo de renunciar. ¿Cómo estás loco? Dice, no, no estoy loco. Acabo de ganar el contrato para hacer la automatización de la red hidráulica de la Ciudad de México. Y acabo de conseguir un contrato para diseñar un sistema para monitorear el suministro de petróleo en una planta de Pemex. Yo había estado metido en el diseño de equipo electrónico, automatizar la red hidráulica de la Ciudad de México en algo que cuando me lo plantearon se me hizo fácil. Y como todo emprendedor, se me hizo fácil. Ya después me di cuenta que era bastante más difícil. Pero lo logramos. Y tuve la fortuna de que tuve una de mis empresas, fue la que automatizó la red hidráulica de la Ciudad de México. Después automatizamos la red hidráulica de Ciudad Juárez. Y después automatizamos no sé cuántas otras redes. Entonces, aquí es cuando empieza eso, platico con 2 amigos, le digo, oigan, tengo este contrato, no tenía empresa, quieren asociarse conmigo, empezamos a hacerlo. Yo era un tecnólogo aferrado a que me gustaba la tecnología. Y 3 meses después, alguien tenía que tomar la decisión. ¿Quién dirige esta empresa y quién sale a vender? ¿Y quién hace las cosas? Y yo tomé la decisión de dirigir la empresa. De dejar de hacer las cosas para hacer que las cosas pasaran. Esta fue una de mis experiencias más fuertes, si no es que la experiencia más importante. Dirigir a un equipo de gente cuando tú quieres hacer las cosas es muy difícil. Y en mucho parte de la visión que tenemos en México es que hacer las cosas no nos da para comer. Cuando llego a Silicon Valley y platicas con gente que han hecho proyectos maravillosos de su idea y la dirección la ha tomado alguien más y ellos de todas maneras han ganado mucho. Te das cuenta que hacer las cosas o dirigir, las dos son importantes. La pregunta es en cuál quiere ser el mejor. De ahí, hablar para todo eso y la necesidad de un cambio, porque esto que yo menciono aquí, estos 4 puntos, para mí creo que son lo más relevante de esta plática de hoy. ¿En qué medida ustedes quieren enseñar a aprender? ¿Quiénes de los maestros que están aquí enseñar? Estamos acostumbrados a llegar a una plática y platicamos con ustedes. ¿Y aprendieron o no? ¿Quién sabe? ¿O cómo hacemos para aprender a enseñar? ¿Cómo le enseñamos a gente para que enseñe a otras gentes? ¿O cómo facilitamos el aprendizaje? En el curso que di ahorita en Japón, una de las cosas interesantes es, yo hablaba 5 minutos, 10 minutos, y los alumnos tenían que hacer cosas. ¿Cómo ayudas a que la gente aprenda a tomar decisiones, a seguir y tomar acciones a partir del conocimiento que tenemos? Y esto es cómo inspiramos a la gente. Cuando me invitaron, andaba yo con el gran dilema, ¿cómo hago? Me dice Ricardo, oye, queremos que motives a la gente. Realmente esto es algo que uno quisiera, dice, y pregúntenle a ChatGPT, busquen libros. No hay una receta de cómo hacerlo. Y esto, pues a final de cuentas, me lleva a cómo descubrimos estas experiencias y cómo decidimos adoptar un nuevo modelo. Ese nuevo modelo es algo de lo que tenemos que pensar. La educación, estamos en una universidad prestigiosa, tiene 120,000 estudiantes. ¿Cómo podemos aprender a hacer cosas, además de lo bueno que tenemos, para hacer más cosas? Y eso es tal vez el reto que tenemos que ver. ¿Cómo descubrimos esto? ¿Cómo descubres que lo que estás haciendo es innovador? ¿Cómo cada uno de ustedes piensa en que dicen, yo quiero hacer algo? Y entonces alguien me dice, yo quiero hacer páginas web. ¿Es innovador hacer páginas web? ¿Qué podría ser innovador? ¿Qué hacemos en una página web?
¿Para qué la usamos? ¿Cómo la aplicamos? Entonces tenemos que entrar en un nivel más profundo de discusión. Quiero una página para poder resolver problemas de seguridad. Quiero una página para poder desarrollar un ambiente colectivo. ¿Quiénes de ustedes ahorita quisieran dirigir una empresa? ¿Y saben cómo hacerlo? ¿Cómo pueden aprender rápidamente y cómo en alguna manera con los maestros aprender qué cosas se necesitan, con los compañeros tener experiencias? ¿Cómo ustedes se acercan? Todos ustedes tienen papás, amigos que trabajan en las empresas de aquí. Los números de empresas que hay aquí en Tijuana no son... Tijuana y la zona es una cantidad tremenda. ¿Cuánto know-how existe o cuánto conocimiento existe aquí? Y decimos, es que en China se hacen muchas cosas. Bueno, ¿cómo empezamos rescatando lo que se hace aquí alrededor? ¿Has hecho... ¿Qué hecho es el más innovador que has tenido en tu vida? Yo los invito a que ustedes saquen una pluma y escriban qué es lo más innovador que han hecho. Yo ya les platiqué 4 o 5, varios de ellos. ¿Ustedes qué es lo más innovador? ¿Y cómo es ahora buscar que sea mucho más innovador, que tenga un impacto mucho más fuerte? Esto es algo de lo que tenemos que aprender a pensar. ¿Cómo me involucro? Esta es una de las partes interesantes. ¿En qué medida ustedes se involucran en la participación de hacer algo más innovador? No, pues vamos a esperar que alguien me diga qué hago. Si alguien te dice qué haces, eres innovador, eres un seguidor. Hoy queremos que ustedes sean innovadores, que hagan algo diferente, que logren algo interesante. Y después, ya lo hice una vez, viene un buen reto. Lo puedo repetir. Puedo repetir múltiples veces. Puedo hacer que lo repita gente que está a mi alrededor sin que yo esté ahí. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer esa multiplicación. Y entonces, ¿cómo estás descubriendo esto? Pues para poder nosotros descubrir que somos innovadores, tenemos que entrar en una etapa que es bien importante. ¿Cómo analizamos lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo no es innovador, ¿qué le tenemos que poner? Si es innovador, lo estamos haciendo bien, lo estamos logrando, logro yo lo que quiero. Y muchas veces nos damos cuenta que con que vamos a hacer cosas nuevas, la primera vez nos salen bien las cosas. Generalmente no. ¿Y entonces qué sucede? Ah, pues ya fallé. Y ya como fallé, soy un fracasado. No. Ya fallé, ya sé una manera de cómo no lo debo hacer. Ahora, ¿qué otra manera lo voy a hacer? Y tengo que intentar, y eso es algo en lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo pensamos para poderlo hacer? Y aquí, algo de lo que me gustó, me puse a jugar con ChatGPT y le pregunté, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces me da esto, revisión de patentes, análisis de competencias, todo eso. Ese es el método tradicional que siempre se ha hecho, lo cual funciona. Por la pregunta le digo, oye, ¿y cómo lo puedo hacer si no tengo recursos para acceso a patentes? ¿Y cómo lo puedo hacer si no tengo dinero para hacer una validación de mercado? Y entonces dice, oye, ¿puedo hacer una comparación directa? ¿Y cómo comparo? Pues preguntándole a la gente que está en el terreno. ¿Puedo consultar con el público objetivo? ¿Quieren hacer una innovación de qué? ¿Cómo cambiar? ¿Quiénes de ustedes les gustan las carreras de coches? A mí me fascina. ¿A poco no es un espectáculo ver cómo cambian las llantas? Sí. ¿Cuántas veces han pensado cómo cambiar la llanta? Y, oye, el récord es 1.8 segundos para poder hacer un cambio de llantas. Bueno, ¿cómo puedo hacerlo en 1.4? En 1.7. ¿Cómo pienso para hacer eso? Cada cosa siempre es posible mejorar. Y esto es una consulta. Y la otra es cómo puedo conseguir evaluación externa. ¿Cuántos de ustedes se animan a irle a preguntar al profesor que está haciendo algo? ¿O quiénes de ustedes agarran y se meten a YouTube y se ponen a buscar quiénes son los líderes que hacen algo de lo que les gusta hacer a ustedes? Que les gusta cocinar y quieren hacer una preparación de un pastel especial. Y después de que encuentran 4 o 5 expertos, ¿quiénes de ustedes toman la decisión de hablar y tener una conversación con esa persona que hizo el video y que vive a lo mejor en España o en Argentina
o en Australia. Y hoy tenemos una barrera para poder hablar con esa gente. O sea, hoy, de una llamada telefónica alrededor del mundo, ¿cuánto cuesta? Nada. O sea, WhatsApp se convirtió en la telefónica más grande del mundo. Y podemos hablar con quien queramos en cualquier momento. Y si no lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por Zoom. Si no lo hacemos por Meet. Hay 1000 formas de hacerlo. Entonces, encontrar a la gente que nos pueda ayudar. Y aquí quiero invitarlos a que lo puse en inglés. ¿Quiénes de ustedes hablan inglés? ¿Y cómo podemos hacer? Ahí tienen ustedes un reto. ¿Cómo podemos hacer que para el fin de este año todos ustedes hablen inglés? O sea, tenemos que pensar en qué forma nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo. ¿En inglés? Yo recuerdo una anécdota de un grupo de amigos hindús que estábamos en una reunión y estaban directivos del gobierno de la India, ahí en Silicon Valley, y estaban 3 emprendedores hindús. Y agarra y dice, la gente del gobierno hace un comentario y uno de los emprendedores dice, sí, pero ustedes los del gobierno, como viven en la India y son sectaristas, nada más apoyan a los que son de sus regiones. Dice, aquí en Silicon Valley lo primero que tenemos es que a pesar de que en India el inglés es el idioma oficial, aquí entre todos nos hablamos en inglés. O sea, tenemos un punto común y no nos importa qué dialecto o qué variación del lenguaje use. Segundo, estamos aquí y no preguntamos de dónde viene, sino qué vamos a hacer. Y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Ustedes, si no son de su sección, no trabajan juntos. Para mí eso fue un aprendizaje brutal. ¿Cuántas veces tenemos que ver que cuando tenemos un objetivo común y tenemos un lenguaje que podemos compartir, podemos hacer las cosas con cualquier persona de cualquier parte? Y eso es algo muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero invitarlos, primero que ustedes piensen esto y que piensen en Fred, este innovador, que saquen su cámara todos ustedes ahorita y agarren y saquen una foto o conéctense con ese QR para poder platicar con Fred, el innovador, que es un ChatGPT configurado para poder tener conversaciones de cómo tener una aprendizaje. Y les digo un truco muy bueno, que les va a decir eso en inglés y ustedes le digan, oye, no seas payaso, habla en español. ¿Y saben qué hacen? Siguen en español. Y le pueden hacer las preguntas en español y a lo mejor les contesta de nuevo en inglés y le dice, oye, tradúcemelo en español. Hoy, ChatGPT puede trabajar en múltiples idiomas simultáneamente sin ningún problema. O sea que si alguien me dice que es una barrera, no es cierto. Ahora, algo de lo que aquí dice es cómo hacer innovación. Una de las cosas que yo estoy absolutamente convencido, tengo una columna que escribo en el periódico Mural de Guadalajara desde hace 7 años que se llama Innovar. Y esa columna nació un día platicando con el director del periódico, que en paz descansa hoy. Y me dice, oye, ¿por qué no escribes de innovación? Yo, es que innovación nace en una conversación. Dice, estamos conversando, éramos 3 amigos en la mesa. Dice, ¿por qué no haces una nota que sea una conversación sobre innovación? Y tenemos 7 años, Moisés Galindo y yo, en que tenemos una conversación los jueves en la mañana y escribimos una nota que se publica los lunes. Toda innovación nace cuando conversamos con la gente. No necesariamente toda conversación es innovadora, pero a la hora que empezamos a conversar y queremos llevar, empezamos a encontrar las aristas que nos pueden guiar por el camino de la innovación. Y aquí es parte de lo que, en ese sentido, pues viene. Toda innovación nace en una conversación y esto, en alguna manera, las conversaciones, hay contenidos que tenemos que nosotros jugar. Hoy, uno de los aprendizajes más importantes que hay alrededor de inteligencia artificial es, todo el mundo dice prompt engineering, ¿cómo le hacemos preguntas?
háganse ustedes la pregunta, ¿cómo le hago la pregunta a mi mejor amigo, a mi hermano? ¿Y cómo puedo mejorar las preguntas? La inteligencia artificial nos está enseñando a aprender a conversar mejor y más claro. Bueno, rapidísimo. Eso es buenísimo, sí. No, y eso es muy cierto. Entonces, ahí yo creo que sí tenemos un tema que tenemos que aprender mucho. Y entonces, para esto, estos elementos, ¿cómo validamos que la conversación nos está llevando a donde queremos? ¿Cómo clasificamos esta conversación? ¿De qué tipo es? ¿Es una conversación para pasar el rato? ¿Es una conversación para aprender? ¿Es una conversación científica? ¿Es una conversación de innovación? Y viene una pregunta, y eso se los dejo de tarea. Todo el mundo es que tenemos que mejorar análisis crítico. ¿Tienen ustedes un curso en la universidad para aprender análisis crítico? No. Es increíble. Es un tema que todo el mundo decimos, debemos tener un mejor análisis. No hay. Solo he encontrado una referencia a un curso que hay en alguna parte de Europa de cómo aprender análisis crítico. No es un tema popular y sin embargo es algo que todo el mundo tenemos que aprender. Entonces, cuando dicen, oye, si queremos innovar, pues es un área de oportunidad. Cuando encontramos algo que no está resuelto, ¿puedo yo jugar en eso? ¿Puedo yo ser quien haga eso? ¿O puedo que este estudio, que el primer paso es como lo encontramos? La verdad es que yo lo encontré hace rato que cada vez que lo menciono digo, tengo que regresar a mis notas y a ver dónde está, porque ya ni me acuerdo dónde lo vi. Y después viene un tema bien importante. Todo lo que nosotros platicamos, esta plática, cuando ustedes se vayan hoy, ¿qué van a hacer? Van a salir corriendo y tienen otras 55 actividades. ¿Y qué tanto asimilamos de esta plática? ¿Qué tantas notas tomamos de esta plática? Ahorita tienen la ventaja que nos están filmando. Espero que después nos compartan esa filmación y la podamos volver a ver. Y esa vez, al volverla a ver, acordarnos de cosas interesantes y qué cosa es lo que más fue relevante. ¿Qué aprendimos? ¿Qué asimilamos de esta plática? Y al final, profundizamos para convertirlo en acción. El reto más importante que tienen ustedes es dar resultados. Y el dar resultados son acciones. Y las acciones son cosas que hacemos nosotros. Entonces, esto nos lleva a un punto que a mí se me hizo interesante ayer en la discusión que teníamos en la noche en la cena. Estaba platicando con un amigo de aquí de Tijuana y con David nos sentábamos a discutir. ¿Cuál es la visión? Cuando vivimos en Tijuana y estamos acostumbrados a trabajar en Maquila y las cosas son la urgencia de convertir las cosas, ¿quién tiene tiempo de sentarse a discutir cómo mejorar las cosas? Si me siento a discutir cómo mejorar las cosas, ya no cumplo mis métricas y entonces me corren por no estar haciendo mi trabajo. ¿Cómo cambio yo para poder hacer algo nuevo? Para poder hacer algo nuevo necesito tener tiempo para conversar. ¿Y esas conversaciones nos van a llevar al éxito siempre? No. La operación diaria está enfocada a una eficiencia muy alta. En las plantas, en las maquiladoras, queremos tener el 99.9 de eficiencia. Y en la innovación, cuando tenemos una eficiencia del 5%, decimos, híjole, qué bien nos fue. ¿Y es ineficiente? No, lo que pasa es que es la única manera que sabemos para poder inventar cosas nuevas. Las cosas nuevas, ¿cuántas cosas? ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de Yahoo? ¿Dónde está Yahoo? ¿Existe? Bien sepultado, ¿no? Ya lo que hace es algo mínimo al lado, alta vista. Hay cosas que nacen, se desarrollaron, tuvieron éxito y murieron. Y eso es parte del ciclo normal. ¿Cómo se llama la competencia de Facebook? La de los artistas, ¿cómo? ¿Cuál? TikTok. No, muchos años para atrás. Planet o Hay una que se llama Hi-Fi. ¿Existe? ¿Cuántas de estas han muerto ahí? Entonces, esa transformación de cambiar nuestra mentalidad de cómo ser eficientes todos los días, ¿en qué manera podemos hacer algo para poder innovar?
Y aquí yo los invito, porque este tema de experiencias, a mí me gustaría, después de que platiquen lo de ChatGPT y tengan esa experiencia en el QR anterior, entren a esta página donde estoy coleccionando conversaciones que gente me ha compartido. Y entonces estoy teniendo una biblioteca de experiencias disruptivas de mucha gente, y ahí las pueden leer. O sea, con esta liga ustedes pueden entrar ahí, la pueden leer. Hay ahorita 25 que he montado y estoy trabajando en cómo hacerlas. Ahora, cada una de esas conversaciones, cuando hablamos de inteligencia artificial, ustedes están pensando que la inteligencia artificial es usar ChatGPT. No, después de eso, ¿cómo hago esas conferencias? ¿Cómo las junto, las analizo y empiezo a encontrar patrones? ¿Cómo empiezo a encontrar elementos comunes? ¿Cómo encuentro personalidades comunes? Y estamos trabajando un grupo de amigos en desarrollar una serie de aplicaciones para poder trabajar mucho más eficiente en el uso de la inteligencia artificial como una herramienta personal para el crecimiento y desarrollo de lo que hacemos todos los días. Entonces, los invito, ahí están documentadas, pueden usarlas de referencia cuando ustedes digan cómo se hace una conversación de este tipo. Ahí están 21 conversaciones y en algunas de ellas están ya las críticas y análisis hechos para cada uno de ellos. Involucra innovar. Y esto es una cosa importante. No sé cómo ande de tiempo, que yo puedo hablar como 3 horas. Pero ya algunos ya dicen, ya no aburriste, pero bueno. Ahorita vemos si los descontamos. ¿Qué involucra? El primer paso para innovar necesitamos tener conocimiento. Y hoy, una de las maravillas es que el conocimiento lo tenemos en la mano. ¿Quiénes de ustedes han pensado cómo se hacen las papas fritas de McDonald's? ¿Y quiénes han metido a YouTube y ver cómo se preparan las papas fritas? ¿Ustedes se imaginan una máquina cortadora de papas que lanza las papas a 60 metros de distancia y las corta y las cubre de no sé qué materiales para que no te oxiden durante la transformación? Y hacen una producción gigantesca de papas todos los días. ¿Cuántas papas consume McDonald's al día en el mundo? Díganme qué cosa quieren aprender, hagan esa pregunta en YouTube y van a encontrar 50, 100 videos de ese tema. Y entonces cuando decían, es que no tenemos acceso al conocimiento, ya las bibliotecas, es más, no sé cómo sea la biblioteca de ustedes, pero en San José University, que es la que a mí me queda a la vuelta de la casa, yo cuando llegué en 2005 iba y me fascinaba porque agarraba y me pasaba horas abriendo libros. Y ahora voy y son estantes. Ya no hay libros. Ir a Stanford University era un espectáculo, ir a la tienda de libros. En 1977, que fue la primera vez que vine, o 76 que fui a Stanford, eran 3 pisos de la tienda de libros. Hoy vas y es como medio piso y el resto son puros souvenirs de cosas de Stanford. ¿Por qué? Ya hoy la manera de obtener información es el web. ¿Cómo definimos procedimientos? Esto es un tema que a mí me preocupa mucho. Cada que platico con gente en México es que nosotros somos una organización de procesos, somos una organización de procedimientos. Cuando hablamos de eso, ¿qué es una receta de cocina? ¿Es una guía? No, es un proceso. Y todo lo que hacemos cuando decimos para poder nosotros resolver este problema, paso 1, paso 2, paso 3, es un proceso. Como programamos, ¿qué hacemos? Paso 1, paso 2, paso 3. Cuando queremos llegar e irnos de vacaciones, es compra el boleto de avión, ve al aeropuerto, súbete al avión, llega al destino y disfruta. Son procesos. Entonces, ¿cómo definimos eso? Pero ¿cómo aprendemos a evaluar? Es lo mismo comprar un boleto de avión de cualquier línea aérea para llegar a cualquier lugar y llegar a cualquier hotel. Es más bonito llegar a Disney World que llegar a un lugar que está abandonado en el medio de la nada. Son cosas diferentes. Quiero ir a Disney World o quiero ir en el medio de la nada porque quiero ir a retirarme y hacer meditación, se vale. Pero ¿cuál es mi expectativa?
Y esto nos lleva a reflexionar y compartir. Para esto, lo que tenemos que ver es que nuestra vida está llena de proyectos. Y esta vida llena de proyectos siempre vamos a tener, a diferencia de cómo trabajamos en la maquila, de que nos dicen todos los días, opera, 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 tenemos que entender nuestro universo. Y este universo es, primero, qué quiero pensar, después, qué quiero diseñar, después, cómo lo planeo para hacerlo, después, cómo lo construyo, después, cómo hago esa cosa que construyo que se haga todos los días, y después, cómo aprendo para hacerlo mejor. Esto es como deberíamos nosotros vernos. Y para esto yo quisiera que fuera una experiencia disruptiva en que digan, no trato de hacerlo de todos los días, sino cómo pienso en cómo voy a ser mejor. Y entonces, aquí ahorita la directora me está diciendo, oye, Jorge, no estás tan agresivo con los muchachos porque van a dejar de querer venir a clases. No, lo que tenemos que hacer es cómo ustedes comparten el tiempo que tienen que hacer y reservan un pedacito de tiempo para hacer cosas nuevas. ¿Quiénes conocen la empresa 3M? La del Tape, la del Durex, la de los Post-its. Ustedes saben que es una de las empresas más innovadoras del mundo. Del mundo. Oye, pero ¿qué hace Tape? Y hace cosas que gustó. Es una empresa que se caracteriza porque el 60% de sus ingresos vienen de productos que tienen menos de 5 años en el mercado. Lo cual quiere decir que cada año están sacando nuevos productos que van desplazando y no quiere decir que dejen de hacer todos los que hacían, pero en volumen los nuevos empiezan a vender más. Ellos inventaron una regla que le llamaban el 80-20. Cualquier empleado de 3M puede solicitar el 20% de su tiempo para dedicarse a hacer algo nuevo, buscando crear un nuevo producto. Y en este 20% de su tiempo también pueden pedir recursos de laboratorio o de elementos para poder construir cosas nuevas. Así nació Post-it. Una persona intentó hacer un pegamento, el pegamento no funcionó, quedó abandonado. Otra persona se acordó de que alguien dijo que había un pegamento que era un fracaso, y el pegamento que era un fracaso se convirtió en el pegamento que se usa en Post-it, que quienes no usamos Post-it todos los días el día de hoy. Ese mismo método, para designar un poco de tiempo, lo puso en práctica. Ahorita lo acaba de cancelar el proyecto, pero lo tenía Google. ¿Saben cuál es el proyecto más importante que salió de Google de este 20%? Lo usan todos los días ustedes. Gmail. Gmail lo hizo un muchacho que dijo, voy a dedicar el 20% de mi tiempo, e inventó un nuevo correo. Cuando Microsoft era el líder en correos a través de Hotmail y de Outlook, cuando existía Yahoo como correo, y llegó y empezó a hacer Gmail. ¿Cuál es el uso de Gmail hoy en el mundo? Es el número 1 por mucho y desplazó a su competidor. Entonces, no dejen de hacer lo que hacen hoy. Piensen en cómo van a dedicar un poco de ese tiempo, y cuando ese tiempo empieza a fructificar, entonces sí dejen de hacer todo lo que hacían y dedíquense a algo nuevo. Pero no tiren a la basura las cosas buenas hasta que no valga la pena tirarlas. Eso es donde... Ya me estoy reconstruyendo aquí con la mano. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer esto. Innovación implica sociabilización. Algo que muchas veces piensan que innovación se hace en un lugar ahí encerrado en el fin del mundo, y no es cierto. Las cosas innovadoras surgen por conversaciones con personas, y eso es a través de cómo nosotros podemos desarrollarlo. Busquen cómo hacerlo, fomenten esa búsqueda de ideas, hagan ejercicios, júntense un día a la semana
pónganse de acuerdo con sus amigos y decir, la agenda de esta hora va a ser qué cosa nueva queremos hacer. Y cuando se atoren, ¿qué tienen que hacer? Preguntar. Exactamente. ¿Y a quién le preguntamos? A los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? Ahí esa es la buena pregunta. ¿Cómo sabemos quiénes son los que saben en lo que queremos hacer? ¿Cómo sabemos que esa persona nos puede dar una idea? Y algo que ha oído todo el mundo ahorita con ChatGPT es que usar ChatGPT te pone a alucinar y te pone a todas locuras. ¿Cuántos de nosotros cuando nos hacen una pregunta de algo que no sabemos contestamos pura locura? También alucinamos. Entonces no hay una diferencia. Lo que tenemos nosotros que aprender es cuando alguien alucina decir, oye, a ver, vamos a tratar de, ¿es cierto lo que dices vale la pena? Y cuando ChatGPT te dice eso, háganle la pregunta, y estás mal, esto no funciona así, y ven qué reacción tiene. Aprende. Y eso, ojalá los humanos aprendieran igual. A veces no somos tan buenos. ¿Cuál es su historia personal para encontrar esa inspiración? Yo los invito a que piensen quiénes son sus role models. Un día me pidieron a mí hacer una presentación igual que esta ahorita. Me dijeron, oye, ¿cuáles son tus role models? Saqué una lista de 15 o 16 role models y mentores que he tenido en mi vida. La presentación con gusto después se la comparto, está grabada. Me encanta eso que puedes grabar las cosas. Y es bien interesante. Los role models nos ayudan a pensar, cuando queremos inspiración, ¿qué pretendemos hacer? ¿Queremos ser como quién? ¿Qué cosas son buenas de él y qué cosas son malas? Y si uno piensa que todos los role models tienen puras cosas buenas, no es cierto. Todos tenemos buenas cosas y todos tenemos un montón de cosas malas. Hay que aprender a sacar provecho de ello. Y esta es una lámina que a mí me encanta. Primero que nada, ¿quiénes han oído la palabra design thinking? ¿No más uno? Híjole. No es un problema de comunicación. Muy serio, muy serio. Design thinking en los medios de negocios, en los medios de innovación, es una palabra que se sobreusa. Se usa, es que yo sé design thinking. Y es como dices, pues mira, yo sé pensar y ya por eso soy Dios. Y no es cierto. O sea, design thinking es un método muy bueno, pero no es ni la solución universal a todos los problemas, ni se puede utilizar para todo. Y algo de lo que tiene design thinking es este círculo que a mí me encanta. Cuando ustedes quieren hacer algo innovador, piensen en algo que la gente quiera. Si hay algo que la gente quiere, que es deseable, ya tenemos un potencial mercado para hacerlo. Después pensamos, ¿lo puedo hacer yo? Porque es algo también muy curioso. Decimos, oye, quiero hacerlo. Y normalmente nos vamos a dar cuenta que no tenemos toda la capacidad para hacerlo, pero lo importante es que tengamos algo de esa capacidad para desarrollar lo que nos falta es posible, pero hay que tener cuidado de que pues, no se trata de desarrollar todo y hacerla leer. Y la última, si esto es factible de hacerse. Y hay veces en que la tecnología, sí, queremos ir a Marte en la semana que viene, ¿es factible? O sea, que puedan salir un cohete a Marte la semana que viene es una cosa, pero llegar a Marte la semana que viene, hoy, como estamos, no es posible. ¿Eventualmente podrá hacer eso? Pudiera ser que sí, pero ¿cuándo? Van a pasar muchas cosas. Entonces lo que tenemos que pensar de factibilidad es qué puede ser factible para que alcancemos a hacer. Y esto nos lleva a que aprendamos métodos, y es parte, cuando regresamos al tema educativo, cómo hacer una lista de todas las cosas que necesitamos aprender. Design Sprint es un libro que habla de cómo diseñar cosas en una semana, y temas de estos hay una buena colección de libros, seguramente hay en alguno de los materias de proyectos, y eso debe tener una buena colección. Aquí lo importante, y ayer era otra de las discusiones que teníamos en la tarde, es que muchas veces no tenemos aquí a la mano a la gente para poder hacer todas estas pláticas. Entonces, ya por eso no vamos a hacer las cosas. ¿Cómo podemos darle una vuelta?
¿Buscarlas dónde? Yo hace rato dije dónde. ChatGPT, Internet, LinkedIn, YouTube. Hay que pensar que a veces lo que nosotros queremos hacer, para nosotros suena que es muy difícil, pero hay grupos en alguna parte del mundo que ya lo hicieron y que ya hicieron un website que tienen un chorro de información. Si ustedes piensan emprendimiento es muy... Imagínense los websites que tiene la Universidad de Stanford y la Universidad de MIT. Stanford tiene una cosa que se llama eCorner, Entrepreneur Corner, que tiene cientos de videos dados por las mejores personas, la gente con más experiencia. Y cuando dicen, ahí lo puedo consultar, y cuando me dicen, pero es que está en inglés, ¿no quedamos que para el fin de año vamos a aprender inglés? Bueno, no, pero en lo que aprendemos, YouTube, ¿alguno de ustedes ha encontrado un video en chino que no entiende nada en YouTube? ¿Y quién le ha aprendido las banderitas para que te lo traduzca al español? Y generalmente puede traducir de cualquier idioma a cualquier idioma en forma automática. Entonces, cuando me dicen que el problema era el idioma, les consigo gratis un muy buen traductor en tiempo real que les ayude. Para lograr todo esto, aquí sí entra una parte, que pues fue parte de lo que hizo Ricardo cuando dijo, oye, vamos a organizar esto. Pues ¿a quién le hablo? Pues a mi amigo, tengo un amigo Iván ahí en Silicon Valley que está re loco y que agarra y le dice, le comenta Ricardo a David, oye, ¿ya viste que hay un grupo de gente? Y empezó a hacer webinars para platicar la experiencia de la gente que estamos ahí en Silicon Valley, tener una hora. ¿Cuánto cuesta hoy traer a una persona a hablar a una clase en cualquier parte del mundo? Zoom, si pagaras Zoom, y no es la versión gratuita, pagas como 3 centavos, ¿no? O sea, realmente hoy tenemos que voltear a ver eso. ¿Cómo hacer? Y entonces los mentores es un elemento fundamental que nosotros tenemos que pensar. ¿Quién es el mentor de cada cosa? Y no necesariamente que pienso que un mentor les va a ayudar a todo. A lo mejor tienen que tener 10, tienen que tener 20, tienen que buscar de muchas cosas. La experiencia personal es algo en lo que tienen que buscar. La mejor forma de esto, señores, si ustedes piensan que ya aprendieron todo y se van a ir ahorita y no van a hacer nada, Houston, we have a problem. La única manera de que aprendan todo lo que yo les dije ahorita, seguramente alguien va a decir, oye, ¿nos puedes dejar la presentación? Se las podría dejar, ¿no? La van a volver a ver, la van a usar. Pueden hacer preguntas, pueden hacer un grupo de discusión entre ustedes para platicar de esto. Pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo? Empiecen haciéndolas hoy en la tarde. Cuando se vayan ahorita y a la hora de la comida, a la hora del café, ¿cuál debe ser la plática? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo puedo sacarle más provecho a lo que aprendimos? Esto nos lleva a poder hacer todo este tipo de cosas. La cantidad de información que tiene la presentación es como 20 veces más de lo que he dicho. Entonces, si se las dejo, pues aprovechen para ver. Adelante. Y de hecho, lo que tenemos que ver es, señores, en su vida ustedes están aprendiendo. Y si creen que cuando se gradúen terminan de aprender, Houston, we have a problem again. Nunca terminamos de aprender. Y al contrario, les puedo decir, habemos gente que si no aprendemos algo nuevo todos los días, nos sentimos frustrados. Y es algo en lo que ustedes tienen que pensar. Vean todas las cosas que se pueden hacer, hay mucho más que hacer, gestionar la incertidumbre. ¿Cómo aprenden ustedes a vivir en que dicen, lo que quiero hacer, no sé si se puede hacer? Y cuando les digan que no se puede hacer, piensen, ¿y por qué no? ¿Cuántas cosas han sucedido porque alguien dijo, ¿y por qué no? ¿Quiénes les gusta el ratón Miguelito? El ratón Miguelito, Mickey Mouse. A Disney le dijeron, está loco, eso a nadie le interesa. ¿Y dónde está Disney?
¿No es hoy la referencia de cómo se hace diversión para niños? ¿Cómo vamos a lugares de entretenimiento como es Disneylandia, Disney World y todo lo que ellos tienen? Cuando alguien dice no se puede, díganle gracias, pregúntenle por qué no para tener su punto de vista y piensen, ¿y por qué no se puede? Esa es una pregunta para mí, de cómo lo voy a hacer. Aprendan a desarrollar empresas. Algo de lo que yo quisiera pensar es muy bonito venir a Tijuana, manejar por todas las calles y ver que dice Fukuragua, que dice Siemens, que dice... ¿Dónde está la empresa Méndez, la Pérez y la González? Y esas son las suyas. ¿Dónde están sus empresas? Piensen cómo pueden hacerlas. Esto es el método de cómo se hace Lean Startup. Hay todo un libro, hay toda una teoría al respecto y eso es todo un curso. Oye, no lo tenemos. ¿Y qué van a hacer para tenerlo? ¿Cuándo lo van a organizar? ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo después de clase? ¿Qué van a hacer los sábados? Mis domingos en Silicon Valley estoy aprendiendo a diseñar circuitos integrados. Y no soy ningún jovencito. Los domingos nos juntamos, somos 40 personas, nos encerramos de 4 a 5 horas y queremos aprender a diseñar circuitos integrados. ¿Es fácil? No. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? No. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Y esto pues, nos lleva a que tenemos que innovar y avanzar continuamente. Y pues realmente aquí lo más importante para cerrar es cuáles son los desafíos que ustedes quieren. Las metas se las tienen que poner ustedes. Piensen en algo que para mí ha sido un aprendizaje disruptivo interesante, que es cómo tomar decisiones irracionales. Cuando alguien dice que no se puede y ustedes dicen que sí, eso es una decisión irracional. Y esas decisiones irracionales son, lo voy a hacer y pónganse todavía más, esto lo quiero hacer en un mes. Y cuando volteamos a ver y dices, oye, ¿estás loco? Pues sí. Y vale la pena hacerlo, experimentenlo, háganlo y disfruten mucho. Mucho éxito a todos ustedes. Excelente presentación, conferencia. Y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, ¿quién hace la pregunta más inteligente para llevarse este libro? Adelante. ¿Quién tiene una pregunta? El maestro Jorge Zavala. Nadie quiere el libro. Mi nombre es Jesús, de Inteligencia de Negocios, y la pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el Para reto mí, más, para ti, el reto más grande que encontraste a la hora de preguntar más arriba? O sea, en algún punto supongo que debiste tocar puertas muy arriba. ¿Cómo lo hiciste? Hijo, es una pregunta muy buena. La verdad es que, déjame decirte, he tenido la fortuna de poder estar en muchos lugares complicados, en el lugar correcto. Y lo primero es, piensa lo que quieres alcanzar y demuestra que tienes el entusiasmo y el deseo de alcanzar. ¿Por qué vivo en Silicon Valley? Es una buena pregunta. En el año 2004, el presidente Fox, en ese entonces, dijo, vamos a crear changarros en México. Changarros pues, son la miscelánea, las tienditas y todo eso. Y un grupo de amigos que teníamos, nos juntábamos las 10 empresas de software más grandes de México una vez a la semana. Les dije, oye, eso es ridículo con nosotros. Pues vamos a comentar al secretario de Economía que, pues, cómo se hacen las empresas del futuro. Que hagan lo de los changarros, está muy bien, pero que no se hagan las empresas del futuro. Y entonces
platicamos con el secretario de Economía, le dijimos, oye, ¿cómo se hacen las empresas del futuro? Yo tuve la fortuna de haber conocido a Vicente Fox cuando era gobernador. Y yo participaba muy activo en una serie de actividades de cómo desarrollar la industria del software de México. Dijimos, oye, pues hay que plantearlo al presidente, ¿no? Y se lo planteamos. Y en una de las reuniones les dije, pues si queremos, debemos ir a aprender a dónde se hacen esas empresas. ¿Y dónde se hacen esas empresas? Las empresas en Estados Unidos se hacen en Silicon Valley, en Boston, en San Diego, lo tienen aquí, si no se han dado cuenta, cruzando la calle, y en Austin. Y fuimos a una visita con una delegación de profesores, de directivos de universidades, empresarios y gente de distintas ramas del gobierno. Y en una de las conversaciones digo, oiga, pues lo que tengo que hacer es abrir una cosa aquí. Digo, agarra y dicen, oye, ¿y cómo haríamos eso? ¿Y qué impacto sería? Digo, mira, si quiero tener realmente el reto más grande, hay que abrirlo en Silicon Valley, que es el lugar más difícil. Si queremos salir en el periódico, lo podemos hacer en el más fácil de ellos. El secretario de Economía, 3 meses después me habla y dice, oye, ¿a ti te gustan los retos difíciles? Sí. ¿Por qué no tengo que ir con él? Y me invitaron a dirigir. Entonces, simple y sencillamente tuve la oportunidad de expresar algo que yo pensaba en el lugar correcto y se escuchó. ¿Cuántos de esos te puedo decir cómo tuve el contrato de agua? Fue lo mismo hablar con la gente correcta y decirle, yo puedo hacer esto. Y tengo 10 o 15 ejemplos de ese tipo. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, piensa que puedes hacerlo. Muéstrate convencido de que vas a pelear por hacerlo y ya después disfrutar. La verdad es que la experiencia que he tenido en Silicon Valley ha sido increíble. ¿Alguien más? Tenemos otra pregunta por acá. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Esther, soy de la rama de Administración de Empresas. Yo quería saber para usted cómo sería bueno empezar una empresa para usted. Yo he intentado empezar ahorita con un negocio junto con mi familia, pero para usted cómo que sería bueno empezar, ya que yo soy emprendedora desde cero, cómo aumentar para poder hacer mi negocio. Mira, hay una pregunta bien interesante. De las 10 empresas que he arrancado yo, 4 de ellas nacieron antes de que existieran fiscalmente. Si ustedes son contadores, ustedes pensarían que hay que tener una empresa fiscal y todo eso. Yo arranqué 4 empresas antes de firmar el acta constitutiva. ¿Cómo? Es tu pregunta. Buscando un buen problema que resolver. El primer problema que resolver fue una vez platicando con la directora de capacitación de un laboratorio farmacéutico internacional. Me dice, tenemos un problema para cómo generar programas a distancia en los agentes médicos. Y le digo, oye, pues es que esto hay muchas soluciones. Usted que nos ha presentado muchas y no hemos visto ninguna que valga la pena. Danos 24 horas y te presentamos todo. Llegamos a las 24 horas con una solución. En que la vio y dice, oye, es que esto es lo que yo necesito. Espera un tantito, agarró el teléfono, agarró el director general de la empresa. Le dijo, oiga, ¿podemos platicar de este proyecto? Sí. Fuimos, te lo mostramos, 7 días firmamos el contrato y tuvimos un problema. ¿Qué tuvimos que hacer? Salir de ahí y ir al notario para firmar una empresa. No existía la empresa. Presentamos una solución y no existía la empresa. ¿A qué me refiero? Búscate buenos problemas que tengan una oportunidad de negocio y que tú tengas la capacidad. Acuérdate de esos 3 círculos que les nombré. Si tú eres capaz de hacerlo, puedes lograr. Otro proyecto. Me habla el director de mercadotecnia de Microsoft. Me dice, Jorge, vamos a lanzar nosotros Microsoft, su website en Latinoamérica y necesitamos un proveedor. Nosotros, en la empresa que yo tenía en ese momento, habíamos diseñado de los primeros websites que se habían hecho en México, Cathal Trade, que ya no existe, ya cambió el nombre de la farmacéutica esta, con Sama, le ganamos el premio del mejor website de negocios en este año. Me dice,
¿Puedes hacerlo? Me empieza a platicar. Yo tenía una empresa con 30 personas que hacíamos diseño gráfico, diseño de multimedia. Me platican el proyecto y necesitaba, así a ojo de pájaro en la discusión, 150 personas. Y oye, está muy padre, me gusta el proyecto, pues preséntame la propuesta y platicamos. Regreso a mi oficina, le digo a mis socios, oigan, hay que presentar esta propuesta, y mis socios se me quedan viendo y dicen, ¿qué? ¿Estás idiota? Dice, somos 30 personas, tú quieres 150, tenemos que hacer todo esto, no entendemos la mitad de las cosas que hay que hacer. ¿Estoy idiota o están idiotas? Pero es la oportunidad de mi vida. O sea, pues nosotros no le entramos. Aceptar el reto. Pues yo sí le entré. Y ahí les regalo mis acciones a ellos, les digo, miren, ¿saben qué? Esta empresa nos podrá ir bien o mal, no sé, pero la otra para mí es mi sueño. No voy a negociar porque no tengo tiempo para negociar. Gratis, aquí están mis acciones. Hagan lo que quieran con esta empresa y me salen. Al día siguiente formé una empresa con 12 personas. En un año éramos 150 personas y tuvimos el contrato de cómo administrar toda la comunicación de Internet de toda Latinoamérica por 5 años. No lo busqué, no, pero cuando se te presenta la oportunidad, agárrala. Entonces, ¿cómo puede ser que la agarres? Y este es un punto interesante, porque dices, está bien bonito, pero ¿cómo estás en la fiesta? Pues lo que hacía es que estaba metido en todo lo que era la parte de innovación de multimedia en ese momento, y de ahí conocí yo al director de mercadotecnia de Microsoft de multimedia, y de ahí el cuate me dijo, oye, tú eres una de las personas que les tendría confianza para un proyecto de estos que no conozco otra empresa en ese momento. O sea, no era un tema que en ese momento hubiera muchos proveedores. Hoy, hacer páginas web, pues, lo hace todo el mundo. En ese entonces, producir en la cantidad y condiciones que hicimos nosotros, no había esa capacidad. Entonces era tomar. Entonces, en conclusión, platica con gente, busca dónde hay problemas que valen la pena. Porque muchas veces empezamos un negocio por lo que nosotros queremos hacer y no por lo que el mercado quiere. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí hay. Pues allá había dos más también, ¿por qué? Hola, mi nombre es César Morela, soy de la Facultad de Negocios Internacionales, para la facultad de la carrera. Y mi pregunta, bueno, más que nada son dos. ¿A qué edad empezó su primera empresa y qué lo motivó a esto? Y la segunda es, ¿considera o qué tanto usted se ha sacrificado para, pues, me imagino que tiene una libertad financiera, y qué tanto se ha sacrificado usted en, pues, todo esto de las empresas o del conocimiento, de, por ejemplo, de que haya tenido un momento que dejar ciertas cosas por la empresa o por aprender más? Mira, mi primera empresa la tuve cuando estaba, o sea, oficialmente, mi primera empresa la tuve cuando estaba yo en el segundo año de la carrera, o sea, debía tener como 19 años o 18 años. Y hicimos una empresa que íbamos a hacer relojes digitales artesanales. Y empezamos a hacerlos, y pues a la gente no le interesaba comprar relojes digitales, y aprendimos que si no tienes mercado, no hagas nada. Y la empresa se murió. Mi segunda empresa fue la empresa que mencioné, que hicimos la parte de abortar. Ya después de haber trabajado y haber desarrollado el Sistema Nacional de Control de Energía Eléctrica de México, ya técnicamente pues, había logrado la experiencia suficiente, ya había acabado la carrera, y cuando arrancó ese proyecto, ya técnicamente tenía el know-how. Y tu pregunta de ¿qué tantas certificaciones? Aquí sí voy a tener un problema que ahorita me van a regañar, pero yo no creo en las certificaciones. ¿Por qué? Cuando tú vas a hacer innovación, tú vas a hacer cosas que nadie ha hecho. Y las certificaciones son para certificar lo que la gente ya ha hecho. Entonces, pues ahí hay una contradicción. Si quiero ser innovador, si me vas a dar una certificación de que soy innovador, no hay manera que me puedas enseñar cómo hacerlo.
Esta plática yo quisiera que ustedes la repitieran dentro de un año y que dijeran cosas que sean diferentes a lo que yo dije, porque si dicen lo mismo, ya no están hablando de innovación, están hablando de la historia de la innovación. Entonces, aquí el punto tuyo es, en el mundo de los negocios aprendes sobre la marca, hay una cantidad de cosas que tienes que saber y dejan aquí tristemente lo que no quieres muy feo. Es todo lo que es el backend de una empresa, es un trabajo operativo que se puede comprar. ¿Por qué digo que se puede comprar? Porque es lo mismo prácticamente abrir una empresa A, B, C o D y ya hay todo el proceso legal de reclutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el mismo prácticamente para cualquier tamaño de empresa y cualquier forma. Que tiene sus sabores y sus adaptaciones, sí, pero entonces ahí entras en un terreno. ¿En dónde quieres ser innovador dentro de eso? Mi última empresa que tuve en México era una empresa, esa que les digo que hice para proveer la Microsoft. Cuando me dijeron, oye, tenía que hacer una empresa de la noche a la mañana, crecerla, ¿cómo la hice? Todas las personas que trabajamos en la empresa, todos éramos socios. Cuando llegué a California me di cuenta que eso no era novedad, es una manera normal. Pero en México, cuando hice eso, era absolutamente irracional. Lo hice. Entonces, el tema, yo creo que aquí hay un punto que sí quisiera yo hacer énfasis. Las certificaciones tienen su lugar, pero hay que tener cuidado en qué lugar lo tienen. Cuando se convierte en una barrera para ti, el problema eres tú, no la certificación. Lo que tienes que pensar es cómo hago las cosas y si tengo que certificarme es un trámite y el trámite es nuevamente seguir a alguien que lo haga por mí. Cuando las cosas son innovadoras, eso no puedo yo contratarlo porque no puedo hacer que alguien invente las cosas por mí. Y entonces ahí entras en un punto, y aquí sé que estoy en la escuela de administración que forma un aspecto de estructura y de organización. Tenemos que aprender, la administración es necesaria, es una cuestión, pero innovar en la administración no es trivial, es muy difícil. Y no se les ocurre inventar algo en la contabilidad, porque entonces nos meten a la cárcel. Entonces ahí hay que tener, y por el otro lado tenemos que tener números contables muy buenos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tenía por allá? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, quería decirle que me gustó mucho su presentación. Se hicieron muy interesantes los puntos que tocó y más que pues está ahí en Silicon Valley y he estado viendo acerca de Silicon Valley, igual se me hace muy interesante. Y bueno, mis tres preguntas es, bueno, es una. ¿Cuáles son para usted, cuáles son las tres principales adversidades que una persona puede enfrentar siendo un startup en Silicon Valley? Mira, realmente el problema que tú tienes cuando vas a arrancar un negocio es, hay competencia. Y eso es, pues, tal vez el reto más difícil. ¿Cómo hago algo que soy tan bueno que ni siquiera me preocupa la competencia? Cuando quieres tú ser innovador, cuando quieres hacer un nuevo producto, el chiste es que tú seas una de las personas que solamente tú puedes hacer algo. Si tú vas a repetir nuevamente páginas web, si me vas a ofrecer páginas web y me llegas con páginas web estándar, hay 10 millones de personas. Pues si tú llegas y me dices, yo voy a hacer una página que tiene cierta dinámica, ciertas capacidades que nadie más tiene, y tú eres el que lo vas a hacer, es donde tú tienes una ventaja. Y el reto en Silicon Valley es encontrar algo que no sea comodity. El problema muchas veces, y eso es un problema en México, estamos pensando en que hacer lo mismo es suficiente. Poner una taquería, pues es bien fácil, pero ¿por qué los tacos de fulanito son mejores? ¿Cuál es el secreto? Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Cuál es tu secreto y cómo hacerlo? Y hay nada más para completar lo que dije hace rato. La manera de cómo se hacen negocios en Silicon Valley, para los dos, a cómo se hace en México, yo una de las cosas que sí me quedé impresionado es cuando yo llegué a Silicon Valley y empecé a platicar de, pues íbamos a llevar empresas de México, pues cómo haces que un mexicano abra una empresa en Estados Unidos y qué proceso. Y pues había que aprender la parte fiscal, legal, contable, todos estos elementos.
Y yo me quedé sorprendido que a la hora que llegué tuve conversaciones con firmas de abogados para poder hacer la constitución de empresa. Y a diferencia de México, que tú haces una empresa visitando al notario y la conversación que tienes con el notario absolutamente no te agrega ningún valor normalmente, las conversaciones que yo tuve con los abogados que hay especializados en la creación de nuevas empresas de startup, con unas conversaciones de negocio que jamás en mi vida había tenido con ningún consultor de negocios en México. Y era el abogado, no era el agente de negocios. Ya cuando tenías que hablar de negocios, hay que estar todavía como varios niveles más arriba. Y es algo de lo que tenemos que aprender. Si el proceso de constituir una empresa se convierte en una barrera, algo está mal en ustedes. Para mí, yo he arrancado 10 empresas, para mí todo eso, para arrancar una empresa es una secuencia de 10 pasos que palomeas, pagas, cuesta. Sí, le tienes que pagar al contador, le tienes que pagar al notario, le tienes que pagar al abogado, cuesta. Pero una vez que lo haces, si lo haces bien, eso no debería ser un elemento complicado. Cuando la empresa no lleva una buena contabilidad, tienes problemas, entonces ahí búscate un buen contador que te lleve las cosas bien. Si de la parte de recursos humanos la tienes bien cimentada, no tienes problema. Yo en las 10 empresas que llevo no he tenido un problema laboral. ¿Por qué? Pues porque tengo gente que me dice hay que hacer ABCD y no tengo ningún problema. Si te quieres ahorrar, entre comillas, lo que te va a costar eso, después lo pagas. Y ahí es donde tienes problemas. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Yo soy Regina Odero, estoy en la licenciatura de Inteligencia en Aves también. Y quería preguntarle a usted, pero desde un ámbito un poco más personal, dejando de lado todo lo que son sus empresas, su trayectoria, ¿cuál fue su motivación? ¿El por qué usted decidió empezar a incursionar aquí, sin verlo tanto desde un ámbito pues, laboral o de negocio, sino usted personalmente? Porque se sabe que el conocimiento es un deseo de todos los seres humanos, pero, o sea, si hubo algo que estuviera más involucrado con eso, aparte de la necesidad o el querer saber más. Mira, ahí toca un punto interesante. El primer proyecto que hice en mi vida profesional fue cómo crear el equipo que se usó para controlar la energía eléctrica del país. Imagínate la satisfacción que te da el saber que cada vez que alguien movió un switch, pasaba por algo que tú hayas diseñado. Y durante 25 años, de 1977 al año 2003, ese equipo manejó la energía eléctrica de todo el país. Entonces, después de hacer eso, mi aspiración es, yo quiero seguir en eso, y cuando me encontré con el caso de que me decían, oye, automatizar la red hidráulica de la Ciudad de México, pues no había la empresa para hacerlo, ¿por qué no la hago? Y sabes la satisfacción de decir que distribuir el agua de la Ciudad de México pues, dependió de lo que hicimos el equipo de trabajo. Eso es una primera parte. Y la segunda, no hay una satisfacción más increíble que llegar a una oficina y ver a 30, 40 o 50 personas contentas haciendo lo que quieren hacer, que viven de la idea que tú hiciste. Esta satisfacción es espectacular. O sea, cuando te llega, en una de las temporadas que tenía, te llega la secretaria y te dice, oiga, ingeniero, me queda tiempo a la hora de estar trabajando a la hora en la oficina, en la recepción. ¿Podría yo aprender a hacer tiendas de comercio electrónico? Nosotros, la empresa, hacíamos comercio electrónico. La primera transacción bancaria hecha en México para un pago con tarjeta de crédito fue en una tienda de Microsoft y la implementación la hicimos nosotros. La segunda fue la tienda de Samsung, que también hicimos nosotros. Y entonces, cuando llega ella y te dice, oye, quiero aprender a hacer eso. Y cuando esa muchacha agarra y aprende a diseñar una tienda de comercio electrónico, lo que dijo, ¿cómo lo hago? Y ahí me encantó. Pues, ¿qué ejemplo podemos hacer? No le podemos dar un proyecto de los que tenemos que son críticos, arriesgarnos,
Dice, oigan, todos aquí en la oficina piden comida, ¿por qué no hago una tienda de comercio electrónico que les mando un fax a los restaurancitos de alrededor para que la comida que todos los días la gente pide, en vez de que ellos hablan por teléfono, pues les ponemos el menú en una tiendita hecha en casa, piden su comida, automatizamos para que les manden un fax a cada una de esas tienditas y que nos traigan la comida. Y entonces el trabajo que ella tenía que hacer, parte era atender a la gente de adentro, ¿verdad? Pues dejó de hacer ese trabajo para que le hiciera una máquina. Hoy esa muchacha es consultora de una firma de las 5 empresas más grandes de México de consultoría. Y era la secretaria. No tenía estudios de ingeniería. Ella aprendió, se metió. Ese tipo de satisfacción, cuando tú puedes jugar en ese terreno, es espectacular. Y cuando uno de tus hijos te dice, oye, quiero tener una comunidad con mis hijos, con mis amigos, lo mismo. Agarras y tú tienes una empresa, le dices, oye, ¿cómo se hace una comunidad? Nosotros manejamos la comunidad de programadores de Microsoft. Pues platica con el cuate que lo hizo. Es que necesito una computadora, te doy una computadora. Es que necesito internet, te damos internet. Y al rato tenía una comunidad, cuando tenía 14 años mi hijo, que tenía más de 5,000 personas registradas en todo México, hablando de las actividades que hacían los chavos de 14 años en las secundarias. Eso, cuando tú dices, yo quiero hacerlo, y ayudas, hoy mi hijo pues, tiene una posición interesante, es un agente que maneja la promoción de emprendimiento en toda Latinoamérica y tiene muchos casos de éxito. Eso te dice, yo le enseñé, pero él aprendió mejor que yo. Otra, Hola, mi nombre es Gabriel, soy de la licenciatura de Inteligencia de Negocios. Así es, en base a tu trayectoria, mi pregunta es si usted pudiera empezar su empresa de cero, ¿hay algo que usted haría de manera diferente? Lo estoy haciendo. O sea, ahorita estoy armando mi 11ª empresa. Y estoy en una disyuntiva. Esto que les enseñé de Disruptive Learning Experience es un experimento que hoy lo he hecho yo solo. Me metí a aprender cosas de inteligencia artificial. En algún momento dado de mi vida fui programador. Estoy recordando. Es interesante lo que aprendí a hacer en programación hace 20 años. No es como se programa el día de hoy. Y menos cuando usa ChatGPT. Me ayuda mucho a poder hacer cosas. Es impresionante. Y entonces, algo de lo que estoy considerando es hacer una empresa que se llama en el rubro de ser un solopreneur. O sea, lanzar una empresa yo solo. Lo cual nunca lo había hecho. O sea, las 10 empresas anteriores han sido empresas con gente, con organización y todo. Hacer una empresa tú solo, en que haces tú la parte técnica, la parte de ventas, la parte administrativa, todo, es una experiencia y estoy en ella. Entonces, si tengo éxito, dentro de un año lo verás, y si no tengo éxito, pues, estaré platicando por qué no soy solopreneur. ¿Tenemos otra de este lado? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel y estudio en la administración de empresas. Mi pregunta para usted, pues, antes que nada me gustaría decirle que le felicito por todos sus logros y su trayectoria. Y de ahí mi pregunta usted sabe que es una persona muy con la capacidad, ¿no?, de tener empresas, de lograr cosas. Si le pudiera decir una versión más joven, sin experiencia, que duda de su capacidad para lograr las cosas, ¿qué le diría para que pueda como autorrealizarse o alcanzar sus objetivos? Ponte un buen reto, ponle una fecha de cuándo vas a lograr ese reto y ponte a trabajar. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres aprender algo? ¿Qué quieres aprender? ¿Quieres hacer un negocio de qué? ¿Te gustan las bicicletas y quieres hacer un negocio para vender bicicletas? ¿Te gustan las bicicletas y quieres hacer la carrera, el Baja 500 de aquí a, no sé dónde están los 500, aquí a Los Santos o a San Quintín, o no sé a dónde llegarías? Ponte a hacerlo. La realidad es que no hay nada que te pueda detener a hacerlo.
Y si no tienes confianza, pruébate a ti mismo que sí tienes confianza. Y si no, dile a quién es tu mejor amigo y dile, oye, quiero hacer esto. Y cada vez que no lo hago, que yo postergue las cosas, jálame las orejas. Y cada vez que llegue y te diga que no lo estoy haciendo, pregúntame por qué. Y cada vez que avance en algo, ayúdame a que siga creyendo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y bueno, yo le quería preguntar, o bueno, más bien que usted nos comentara en experiencia o realidad, las dificultades que la sociedad nos quita como posible de lograr hasta donde está usted. Mira, el tema de los imposibles es un tema muy común. Y en general te vas a encontrar de que el innovador es una persona que tiene que tener resiliencia. Debe estar acostumbrado a que te va a decir no. Cuando dicen sí, sorpréndete. ¿Por qué? Pues porque son menos sís que no. Y la verdad es que la sociedad normalmente nos gusta vivir en una forma que no nos altere nuestra forma diaria de vivir. Estamos en la zona de confort, exacto. Y entonces, pues mientras estás en la zona de confort, nadie te va a cuestionar nada. Tú como innovador, el decir, quiero hacer esto y lo logré, esa satisfacción que uno siente adentro, cuando tienes, lo que tú decías, tener esa confianza, es la mejor motivación que uno tiene. Y cuando te das cuenta que eres capaz de hacer lo que quieras, quiero subir el Everest, quiero correr el Camino de Santiago, quiero irme en bicicleta, tengo un amigo que hizo un viaje de bicicleta de Alaska a San José. Oye, ¿estás loco? Sí. ¿Sí? Y hoy, ves, o sea, el nivel de confidencia, tuvo 2 accidentes en el camino, tuvo problemas, o sea, y cada una de esas cosas, dice, que si hizo pedazos la bicicleta, pues agarramos otra. O sea, eso es lo que uno tiene que decir. ¿Cómo hago yo? Y la realidad es que lo que tenemos que ver es el motor más fuerte que existe para cada quien está en nosotros. Muchas gracias. Un aplauso por... Para concluir, le vamos a pedir respetuosamente a la doctora Margarita Ramírez, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, y al doctor Ricardo González Cisneros, coordinador de investigación y posgrado, realizar la entrega de un reconocimiento a la participación del maestro Jorge Alberto. Adelante. Muchas gracias, maestro Jorge Alberto Zavala Ontiveros, perdón. Sin duda muy interesante, los escuché muy interesados en las preguntas, muy interesante la filosofía. Creo que con esta última pregunta, con el comentario que nos hace Jorge Alberto, es súper importante considerar que primero hay que conocernos, que hay que definir nuestras metas, trabajar por ellas, y ahí voy a defender el tema de la certificación. Prepararnos para poder estar listos para tener este espacio, como bien decía Jorge Alberto, para poder innovar necesitamos pensar, dedicar un tiempo, estar seguros de lo que conocemos, de lo que sabemos. Entonces, esta práctica espero sea muy inspiradora, seguramente. Agradecerte por venir a presentarnos esta conferencia con tus conocimientos y toda la experiencia que tienes. Y vamos a entregar una sencilla constancia significativa, muy merecida, la cual dice la Facultad de Contaduría y Administración, la presente constancia, nuestro Jorge Alberto Zavala Ontiveros, nuestra participación en la semana conmemorativa del 63 aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración, con la conferencia Experiencias de Aprendizaje Disruptivas, dirigida a los miembros de la comunidad. Por la realización plena del SER, firmo con muchísimo gusto, Tijuana, Baja California, 24 de septiembre de 2020.
Gracias. De igual manera, creo que agradecerte por tu tiempo, tu espacio, fue muy motivadora tus palabras, y también a nombre del director y sus compañeros, hacer este pequeño obsequio. Gracias. La Revolución Mexicana y la... Pues bueno, aquí yo creo que la pregunta más interesante y el reto más fuerte es este muchacho que dice: ¿cómo ganas confianza? Lee el libro, compártelo y después haz con todo el grupo una discusión para poder realmente compartir. Bueno, agradecemos la asistencia de todos y todas ustedes a esta conferencia magistral y les invitamos a continuar con el programa de actividades del 63 aniversario de nuestra gran Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias y muy buen día. Me invito para tomar una foto con el maestro Zavala desde el lesiones, porque la verdad es que estos puntos Ah, se te olvidó. No se te olvidó la música. ¿Esto ya dejó de grabar? ¿Ya dejó de grabar?